Vamos a escuchar ahora a Diego Giacomini, que nos va a hablar sobre alternativas para volver al sendero del crecimiento en el año 2016. Diego. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias a Esteban Tomé y a su equipo del Congreso Económico por invitarme por segunda vez a este evento. Les voy a hablar mucho menos de 2015, de lo que lo han hecho mis compañeros panelistas. Me voy a centrar más en el 2016 o a partir del 2016. Y el tema es: ¿qué alternativas de política económica tenemos para volver al sendero de crecimiento? El sendero de crecimiento es un sendero de crecimiento que se perdió hace ya 10 años. ¿Cómo se ve claramente esto? El PBI per cápita en dólares de Argentina. El PBI per cápita en dólares de Argentina hoy en día es 14% menor que el de 1998, mientras que en toda la región, sacando Venezuela, es 72% superior a 1998. O sea, este contexto internacional extraordinario que hubo, como marcaron, fue aprovechado por la región, pero no fue aprovechado por nosotros. Entonces, para brindar estas alternativas, que bueno, el próximo gobierno verá en qué proporción las sigue o en qué no, primero hay que hacer un diagnóstico y mostrar las causas de este fenómeno que estoy remarcando, ¿no? Primero, claramente, como se puede ver, el contexto internacional fue fabuloso en los últimos años. Teníamos términos de intercambio muy elevados y tasas de interés realmente muy bajas. El eje está dado vuelta. Ustedes pueden ver cómo eran los 90. O sea, un contexto extraordinario. Ahora bien, ¿cómo recibió Argentina este contexto? Con un tipo de cambio real totalmente desequilibrado. Acá tiene el tipo de cambio real de Argentina y el de todas las regiones. ¿Qué nos muestra este gráfico? Nos muestra, primero, que Argentina tenía un gran desequilibrio, y segundo, que esa situación era extraordinaria e irrepetible. O sea, el dólar barato del 2003, 2004, pretender crecer basándose en esa estrategia es equivocado. ¿Por qué? Miren todo el resto de países de la región. Claramente, los tipos de cambio reales tenían una tendencia declinante. Obviamente, el de Argentina también. Lo que pasa es que el gobierno tenía dos alternativas: tomar este fenómeno como algo transitorio o como algo permanente. Entonces veamos qué pasó, las diferencias. Muy sencillo, ¿cuáles eran las dos opciones? La región que hizo, lo tomó como un fenómeno transitorio, entonces hizo política fiscal controlada, metas de inflación, los bancos centrales para contenerla y mantenerla estable entre el 3 y el 6% anual. ¿Eso qué trajo? Baja inflación, baja tasa de interés en esas economías y apreciación del tipo de cambio real vía caída del tipo de cambio nominal. Todos siguieron esa receta. Argentina siguió otra. ¿Qué receta? Eligió un tipo de cambio como objetivo devaluado, un dólar caro. Pero ¿qué pasa? Cometió una inconsistencia. Uno no puede elegir ese objetivo y hacer cosas que van contra el objetivo. Bueno, eso es lo que hizo el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Aplicó política monetaria muy expansiva, política fiscal muy expansiva, ¿y eso qué trajo? Proceso inflacionario sostenido de 12 años, donde los primeros 3 años la inflación se multiplicó año tras año, o sea, del 3.7 del 2003 al 6.1 del 2004, al 12.3 del 2005, o sea, se prendió un semáforo rojo gigante y pasaron el rojo. Bueno, ¿qué pasó? Chocaron. ¿Cómo se ve esto? Hicieron política fiscal muy expansiva. Ustedes pueden ver acá el déficit primario consolidado, miren todos estos años, con política monetaria muy expansiva. ¿Dónde se ve? La tasa de interés, con el signo cambiado, la tasa real, muy baja. Uno dice, ¿y por qué hubo menos inflación en el 2003, 2004, 2005 que después? Y miren la combinación de política. Fue muy diferente la política del 2003, 2004, 2005 que la de los otros años. Estaba cantado. La inflación se iba a comer ese objetivo del tipo de cambio. ¿Qué pasó en términos fiscales? Y esta es la piedra angular, porque siguiendo lo que decían mis compañeros del panel, a ver, el próximo gobierno va a entrar a un quirófano, pero no va a tener que operar una apendicitis que se arregla fácilmente. Va a ser una operación de neurología. O sea, el escenario y la herencia es muy complicada. Y con todas las letras va a haber que hacer reformas fiscales, va a haber que hacer reformas monetarias, va a haber
hacer reformas de deuda, o sea, se va a tener que arreglar el problema de la deuda y a su vez se va a tener que hacer una reforma del marco regulatorio para las empresas de servicio público, que también se relaciona con la competitividad de Argentina, que Argentina tiene problemas de competitividad que no se arreglan devaluando. ¿Por qué? Porque si se devalúa solamente, sin atacar el origen del problema, ¿que cuál es el origen del problema? Con la terrible presión impositiva que enfrenta el sector privado y con el excesivo nivel de gasto público, no hay tipo de cambio que aguante. Ese es el problema de Argentina. Veamos, les estoy mintiendo porque capaz hay gente que no ve estas cosas. Yo voy a usar las figuras para mostrarles que yo miento. El gasto público aumentó 17 puntos porcentuales en términos del PBI del 2003 a la fecha. Si miramos en dólares del 2000, si lo miramos en términos desde el 2007, desde que está la actual presidenta, aumentó 11 puntos porcentuales. Acá lo tienen en dólares y contra la inflación. El gasto público le ganó a todos. El gasto público corre contra Usain Bolt, le gana Usain Bolt en los 100 metros. Eso no hay duda. ¿Qué fue lo que más aumentó dentro del gasto público? Miren, tenemos los subsidios económicos pasaron de 0 a 4.8 del PBI. El déficit de las empresas públicas pasó de 0 a 0.6. O sea, tenemos 5.4% entre déficit de empresas públicas y subsidios económicos. Me acuerdo de Bocio, con los 3 millones de jubilados nuevos, los 12 ajustes de inflación, aumentó solamente 4 puntos porcentuales el gasto de inflación. O sea, por escándalo los subsidios es lo que más aumenta. Bueno, ¿y qué trae aparejado esto? Voy a los números para que me crean. No, no es ideológico, los números lo respaldan. Aumentan los subsidios económicos, aumenta el déficit, aumenta la emisión del Banco Central para financiar el Tesoro. ¿Qué trae como correlato esto? Aumenta el gasto público, aumenta el déficit y crece la deuda del Tesoro con el Banco Central. ¿Qué es eso? Emisión monetaria para financiar el exceso de gasto. Crece la emisión monetaria para financiar el exceso de gasto. ¿Y esto qué trae? Más inflación y devaluación del tipo de cambio. O sea, la ideología no se ve por ningún lado. Estos son todos numeritos de la realidad, ¿no? Siguiendo, como acá remarcaba, y el Banco Central, el pobre Banco Central, hoy en día tiene en su activo 85.000 millones de dólares de deuda del sector público. Y el 67% de su activo, lo rojo, son papelitos de colores. ¿De quién? Del Tesoro. Que no cotizan en el mercado y que son intransferibles. O entonces, ¿qué quiere decir esto? Y el Banco Central con esos papelitos que haga lo que pueda, ¿no? Y las reservas son solamente el 33. Las reservas también son truchas. Si miramos las reservas, miren la composición de las reservas. ¿Ven que van apareciendo colorcitos? El gobierno primero maquilló los números de INDEC, después maquilló los números fiscales, ahora también maquilla los números de las reservas. ¿Okay? Las reservas, si le sacamos el swap con China, le sacamos la deuda con el Banco de Francia, el BIS, y le sacamos la deuda que Griesa no deja cobrar a los bonistas, está en 25.000. Bueno, la presión tributaria aumentó 13 puntos porcentuales del gobierno nacional y 7 en términos del PBI. O sea, está asfixiado. Este aumento de la presión tributaria le permitió al gobierno recaudar una barbaridad. Si hubiese, o sea, comparándolo contra la presión tributaria que recibió originalmente la anterior administración del 2003, inflacionándolo, recaudó 3.6 billones de pesos más por aumentar la presión tributaria. Eso equivale a 150 años de asignación universal por hijo. Eso equivale a 50 años de subsidios económicos, subsidios sociales, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Estamos como estamos después de que los privados pagan muchos impuestos durante muchos años. Es terrorífico. Bueno, y lo va mal. Miren, en la región esto aumentó a Argentina el gasto público. Miren el resto de los países. Brasil segundo, por eso le va como le va, porque Brasil se argentinizó en los últimos años. Esto aumentó la presión tributaria. Bueno, esto lo aumentó en los otros países. ¿Esto qué trae aparejado? Argentina es el único país que tiene alta inflación y creciente en la región, sacando a Venezuela. Se las arregló
el gobierno para dejar sin competitividad al sector más eficiente de nuestra economía, el agroexportador. Hoy en día, con una soja de 350, la competitividad del sector es 10% más baja que a la salida del 2001 con una soja de 150. Argentina, a más inflación, crece menos que el resto de los países que tienen menos inflación, por ende crece más. Esto no se discute en ningún lado del mundo. La región, como pueden ver, no les mentía, esto es lo que creció desde 1998 el PIB per cápita, y esto es Argentina. Entonces, Argentina hoy tiene un PIB per cápita de $13.000. Si lo ponemos por dólar blue, está en 8.800. El tema, para ver qué perdió Argentina, es ese PIB corregido por convergencia y por los fabulosos términos de intercambio, podría ser 30.000. Y sin cepo, podría ser 23.000. Esto muestra que Argentina perdió el sendero del crecimiento. ¿Y dónde se ve? En el mercado laboral. Si comparamos el mercado laboral de Argentina con los países de la región, desde el 2009 a la fecha, todos bajaron el desempleo entre medio punto y 3 puntos. Argentina es el único que, según el INDEC, no lo bajó y según mediciones privadas, aumentó, ¿no? Entonces, para solucionar estos problemas, el origen del problema es fiscal y tiene que ser completado con lo monetario. Hay que establecer una regla de superávit primario del 2.6% del PIB. Ese tiene que ser el superávit primario y complementarlo con un banco central que haga política monetaria prudente y cuyo principal objetivo sea bajar la inflación. Para esto muy probablemente haya que reformar nuevamente la Carta Orgánica y hacer una Carta Orgánica seria, no como la actual. Se necesita un ajuste de 6% del gasto, ¿no? Bueno, este año, eso con los números del 2014. ¿Qué quiero decir? Si el déficit primario aumenta, el ajuste va a tener que ser mayor. O sea, este año, este 2014 no es gratis. Implica, si se profundiza el deterioro, va a tener que haber mayor ajuste, se va a complicar el año que viene. Esos 6.1% de ajuste, bueno, 4.8 podría ser eliminar los subsidios. 0.3 podría ser reducir el déficit de las empresas públicas a la mitad. Y un punto adicional, que el gasto nominal del sector público vaya por detrás de la inflación. Ahora bien, esto hay dos maneras de hacerlo: política de shock o política gradual. El próximo administrador lo decidirá. Lo que está claro es que el modelo de crecimiento basado en el consumo está agotado. Es vital el ahorro. Por eso hay que ir hacia un superávit primario, que es ahorro público, con bajar la presión tributaria para que haya ahorro en el sector privado. Aumenta el ahorro, si aumenta el ahorro, aumenta la inversión y aumenta el stock de capital, porque el problema de la economía argentina es que nos estamos comiendo el stock de capital. Entonces cada vez podemos producir menos. Y aumenta el crecimiento del PIB por cápita. Obviamente esto tiene que ir acompañado con un banco central con política monetaria prudente y con un arreglo con los holdouts para obtener financiamiento para financiar la transición de bajar el gasto y bajar la presión tributaria. Hay que tener en cuenta, la restricción presupuestaria me apremia, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ajuste del gasto no es recesivo. Esto es vital entenderlo. ¿Por qué? Porque si eliminamos los subsidios económicos, lo que estamos haciendo es transfiriendo ingresos a población con propensión marginal a ahorrar, o sea, transfiriendo ingresos de población con propensión marginal a ahorrar a gente con propensión marginal a consumir igual que uno, que se le deja de cobrar el impuesto inflacionario. Además, eso tiene como relato positivo una baja de la tasa de interés que fomenta la inversión. O sea, no es recesivo. Ahora bien, ¿se puede hacer de shock o gradual? ¿El mensaje cuál es? Acá tenemos el crecimiento del PIB per cápita. Este es el de Estados Unidos, ¿no? Si la política es de shock, con baja de impuestos, se crece más rápidamente y más vigorosamente. La política puede ser gradual con baja de impuestos. También se crece muy vigorosamente. Lo que quiero decir es vital hacer una reforma fiscal que baje el gasto público y una reforma fiscal que baje la presión
tributaria. La reducción de la presión tributaria es fundamental para desahogar al sector privado. Si no se bajan los impuestos, el sector privado no va a invertir, no va a aumentar el stock de capital, no se va a ampliar la frontera de posibilidad de producción y la economía no va a volver al sendero de crecimiento de largo plazo. Esto tiene que ser entendido. Cuanto menos ajuste haya y menos baja de impuestos haya, se va a crecer menos. De hecho, acá tenemos una filipina que muestra, para estimar esto, usamos un modelo de crecimiento neoclásico de Solow, con tecnología exógena, ¿no? Metimos los datos en el modelo, que hay datos del contexto internacional que están presentados en la filipina anterior, y vemos qué pasa. Si se hace política de shock y se bajan los impuestos, en el 2025 una fuerte reducción de impuestos, que después le voy a mostrar la sensibilidad de la reducción de impuestos. Este sería el PBI per cápita de Argentina. Con shock, dentro de 10 años, ¿no? Con shock y sin baja de impuestos, este sería el PBI per cápita de Argentina. Con baja de impuestos y gradual, este sería el PBI per cápita, perdonen, perdónenme, discúlpenme. Ahí. Sin reforma y con gradualismo, este sería el PBI per cápita. Y si no se hace nada, este sería el PBI per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Si no se hace nada, Argentina, con el avance del tiempo, hoy es un país de ingresos medios. Dentro de 20, 30 años, cuando mi hija sea mayor de edad y trabaje, Argentina va a estar desacoplada de la región y se va a parecer más a un país africano que un país de Sudamérica. Por eso es imperioso que esto se entienda. Ustedes van a decir, ¿y cuánto hay que bajar los impuestos? Hay que entenderlo. Hay que bajar los impuestos para generar ahorro, porque el ahorro financia la inversión y financia la capacidad de producción. El modelo basado en el consumo es pan para hoy, hambre para mañana y no te devuelve el sendero del crecimiento. Si miramos las reducciones, acá tenemos con política de shock en azul, con gradualismo en rojo, y acá diferentes reducciones de los impuestos. Para que se den una idea, si yo los impuestos al trabajo, todos los impuestos al trabajo, los reduzco a la mitad, esos son 3.5% del PBI. Si yo todas las retenciones las elimino, eso es 1.6% del PBI. ¿Qué quiero decir? Esa reducción de 6.1 del gasto público que planteo para ir a la regla de solvencia fiscal, me financia reducir los impuestos de trabajo a la mitad y me financia sacar las retenciones a las exportaciones. Miren esto, si no bajo nada, miren, a medida que yo voy bajando, aumentando la reducción de la presión tributaria, cómo va subiendo el PBI per cápita de Argentina dentro de 10 años. O sea, ya sea con gradualismo, ya sea con shock. La próxima administración decidirá qué va a hacer. Tiene que tener en claro que el shock genera crecimiento más rápido y vigoroso, pero todavía tiene que tener más en claro que la reducción de la presión impositiva es clave y que esa reducción tiene que ir acompañada con una reforma monetaria, tiene que ir acompañada con un arreglo de los problemas de la deuda y tiene que ir acompañada con una reforma de los marcos regulatorios de las empresas para fomentar la inversión y establecer reglas claras. Y por último, última filina, el tipo de cambio de largo plazo. Si uno estudia el tipo de cambio de largo plazo ajustado por la PPP, tiene una tendencia suavemente decreciente para Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede volver al dólar caro. Sí. ¿Qué implica esto? Que si el próximo gobierno devalúa algo, y hace las cosas bien, en el sendero de largo plazo el tipo de cambio se va a volver a apreciar vía nominalidad. Si eso se hace con una reforma que solucione la distorsión del precio relativo, va a fomentar el crecimiento económico. Ahora bien, si el gobierno devalúa un poco y
hace muy poco de las medidas que estamos planteando acá, actualmente esto se ve claramente en estos gráficos, se va a volver a apreciar también el tipo de cambio, pero vía inflación dentro de un contexto de distorsión de precios relativos, salarios totalmente desalineados con la productividad del trabajo, y probablemente en ese contexto, no probablemente, seguro, Argentina no va a retornar al sendero del crecimiento. Por eso es vital entender por qué estamos como estamos, por qué llegamos a este punto, porque se aplicaron políticas que nunca nadie aplicó y que son claramente nocivos. Los números respaldan lo que estoy diciendo. Y hay que tener en claro que la próxima administración va a tener que hacer un trabajo muy importante, que no es fácil, pero es una oportunidad que espero que no suceda lo mismo que siempre. Una oportunidad que los policymakers de Argentina han, al menos en los últimos 50 años, desaprovechado sistemáticamente cada vez que se presentó. Espero que esta vez sea diferente y sea el escenario totalmente diferente. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego.